¿Cómo surgió? Pues surgió al documentar La Peregrina, que tuvimos ocasión de comentar. Yo leí mucho sobre el Camino de Santiago, leí mucho sobre la ciudad de Santiago y me topé con esa historia legendaria de las campanas de la que yo no había oído hablar nunca. Y me pareció simplemente el enunciado, digamos, el ataque de Almanzor que robó las campanas y se las llevó a Córdoba a hombros de cautivos cristianos, solo eso ya me pareció un episodio con un formidable potencial novelístico. Digo, vamos, a poco que encuentre yo documentación sobre esto, puede salir una novela fantástica. Y me puse a investigar y efectivamente no hay muchísima documentación, pero en la documentación que hay sobre las campanas de Santiago, las campañas de Almanzor, se habla de esa ceifa, una de las 56 que llevó a cabo, se habla de ese episodio y se habla de lo que pasó en el camino de regreso de esa expedición. Y con eso y esta cabecita que nunca para, pues así nació así nacieron las campanas de Santiago, así nació Tiago, así nació Mencía, así nació esta novela. Me parece terrorífico que se esté reescribiendo la historia hasta el punto de, como tú muy bien decías, primero plantear que no hubo invasión musulmana. El otro día leí en Twitter, alguien enlazaba un texto de un libro escolar en el que se decía que en realidad no hubo conquista, que los musulmanes entraron en la península cargados de razones y de tolerancia y de civilización, y que no encontraron resistencia porque eran muy tolerantes y porque venían a elevarnos. Es una cosa verdaderamente demencial. Y bueno, hay gente que lo sostiene. Hay gente que lo sostiene. Bueno, Blas Infante, el padre de la patria andaluza, se convirtió al Islam y proclamó que el momento en el que se habían descolgado las campanas de las iglesias en Al-Ándalus, había empezado la civilización, y en el momento en el que se habían vuelto a colgar, se había acabado la civilización. Y sobre esa base, pues se han escrito muchas barbaridades, ¿no? Se ha denostado la Reconquista. Cuando no negado, se ha denostado. Cebrián escribió en El País hace ya años que había sido una empresa insidiosa la Reconquista, una empresa insidiosa, gracias a la cual nosotras mujeres estamos ahora debatiendo sobre una novela en vez de estar en casa con la pata quebrada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo me he propuesto contar la historia de esa epopeya de la cual yo estoy muy orgullosa. ¿Que se hicieron barbaridades? Por supuesto que se cometieron barbaridades por ambas partes, entre otras cosas porque estamos en una época, la Alta Edad Media, en la que la barbarie está a la orden del día, o mejor dicho, la barbarie está a la orden del día siempre. O sea, se ha matado a muchísima más gente en el siglo XX que en toda la Edad Media junta. Sí. Muchísima más. Lo que pasa es que la forma en la que se mataba en la Edad Media era más cruel, más sanguinaria, ¿no? No se le pegaba un tiro a la gente, se le degollaba, o se le decapitaba, o se le empalaba, o se le crucificaba, que era una cosa como más cruel, más sanguinaria, pero no más asesina, eso en absoluto. Pero en cualquier caso, yo creo que la Reconquista es una epopeya absolutamente determinante en la historia de España. Es una epopeya de la que yo estoy orgullosa particularmente, porque gracias a esa aventura secular, España hoy forma parte de Europa y del mundo libre, de Europa no solo geográficamente, sino culturalmente y políticamente, y del mundo libre. Y además, por si no fuera suficiente, es una epopeya cuyo potencial en términos novelísticos es infinito. Es inagotable. Tú puedes novelar la Reconquista por activa, por pasiva, por perifrástica. Es una fuente de inspiración permanente, ¿no? Por fronteras, que es un poco, ya os adelanto la forma en la que lo voy a hacer. Esta es la frontera del Duero, luego vendrá la del Tajo y luego la del Guadalquivir. Y en esta primera etapa la Reconquista había echado a andar, efectivamente, pero estaba en su momento más oscuro porque Almanzor fue un caudillo verdaderamente formidable para los musulmanes, claro, no así para los cristianos. Sí, y me importaba contar un poco esa civilización, o sea, ese respeto por los derechos humanos y por la civilización y por la tolerancia, ¿no? Es un canto a la amistad en las peores circunstancias, es una reivindicación de la humanidad por encima de los credos y de los dogmas y de las religiones y de todo, la humanidad, la capacidad de empatía y de piedad, que se mantiene hasta el final. Bueno, vosotros habéis leído la novela, no destripo nada, ¿no? Pero bueno, como esto se va a grabar, pues no destripemos, pero ese canto a la humanidad por encima de todo lo demás se mantiene hasta el mismísimo final.
es una reivindicación de que no se puede juzgar la historia, ni siquiera en la novela histórica, en términos de buenos y malos, porque no hay buenos y malos. Hay personas sometidas a situaciones y a circunstancias con las que lidian como pueden, ¿no? Y, y es también una convicción que yo tengo muy arraigada, y es que entre la gente del pueblo, entre la gente normal y corriente, hay Sí, muchísima más buena gente que mala gente. sí, Para encontrar maldad, para encontrar ambición que lleva a la traición, a la maldad, a la, a la vileza, hay que ascender en la escala del poder. Entre los poderosos hay mucha gente malvada, y hay mucha gente traidora y hay mucha gente vil. Entre la gente llana y normal, lo normal es que la gente sea buena gente. Y eso está en esta novela y está en casi todas mis novelas, ¿no? A ver, es verdad que hoy se respetan más los derechos humanos, hoy se denosta la esclavitud, lo cual, pero solo hasta cierto punto. O sea, parece que la esclavitud arranca con la conquista de América y después la negritud. O sea, solo son esclavos los indios cuando los esclavizan los españoles y los negros cuando los esclavizan los españoles, porque cuando los esclavizan los ingleses o los portugueses parece que son como menos esclavos, ¿no? Ahora, cuando los musulmanes esclavizan a cristianos, esos no eran esclavos. O cuando los cristianos esclavizan a musulmanes, entonces sí. Cuando los musulmanes esclavizaban cristianos, entonces no, de eso no se habla. Es más, algún partido político de los que van por ahí derribando estatuas de Colón y de Fray Junípero Serra, por ejemplo, levantan estatuas al Manzor en Algeciras. Lo cual, pues no sé, o sea, si estamos contra la esclavitud, estaremos contra el Manzor, porque nadie esclavizó a más gente que al Manzor en su tiempo. Nadie. Cientos de miles de cautivos mandados a los mercados de esclavos, cientos de miles. Entonces, bueno, hoy somos más hipócritas, digamos, pero es verdad que respetamos más los derechos humanos, pero yo creo que los grandes atributos del alma humana y las grandes pasiones del alma humana son las mismas desde el arranque, desde el principio de los tiempos. Están ya en los mitos griegos. La traición, la cobardía, el amor, el odio, ese tipo de emociones que son el material emotivo, digamos, de la tesitura emocional de una novela, el hilo conductor emocional o sentimental de una novela, están en la historia y están en la literatura desde los mitos griegos. Eso no ha cambiado, ni para bien ni para mal, es igual, es exactamente igual. Ha cambiado la forma en que vestimos, ha cambiado lo que consideramos políticamente correcto o políticamente incorrecto, ha cambiado un poco nuestro respeto por los derechos humanos, pero muy poca cosa. En lo esencial hemos cambiado muy poco. Las campanas regresaron a Santiago. Eso va a ser motivo. Las puertas no, las puertas fueron utilizadas para servir en el techo, para ser colocadas en el techo de la mezquita. En el techo de la mezquita hay muchas planchas de madera, todavía hoy se ven algunas, aunque luego al hacer obras para reconvertirla en catedral y tal, el techo cambió, pero en la mezquita original y en la ampliación de Almanzor había mucha madera utilizada, planchas de madera utilizada para sostener las bóvedas del techo. Y las puertas de la Basílica de Santiago parece que se utilizaron para eso. Pero luego con el tiempo fueron sustituidas. La madera se pudre, el bronce se funde, pero la madera se pudre, por muy buena que sea, y pasaron muchos siglos, ¿no? Desde entonces. Pero que las campanas de Santiago fueron llevadas a Córdoba, eso es historia, eso no es leyenda, ¿eh? O sea, ya puede ser más legendario el que fueran llevadas a hombros de cautivos cristianos todo el tiempo y tal. Bueno, pues supongo que ahí habría partes de camino a hombros y otras partes en carreta, no lo sé, lo supongo, lo imagino, pero vamos, que fueron hasta Córdoba y que fueron fundidas para ser convertidas en lámpara, y eso está en las crónicas cristianas y en las musulmanas, eso no me lo he inventado. O muy sea bien. que está acreditado, sí. Y yo tampoco lo sabía, ¿eh? Pero me pareció un episodio lo suficientemente simbólico como para novelarlo. Está repleto de simbolismo este episodio. Las campanas eran la voz de Dios. Son mitos, que nunca hubo convivencia entre las tres culturas. Hubo tolerancia o sea, el que en un momento dado prevalecía sobre el otro, eh, toleraba la existencia del otro a base de infligirle mayores impuestos, discreción, no hacer proselitismo de su religión, no hacer ceremonias ruidosas, etcétera, 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 hasta que iba subiendo la opresión, hasta que lo prohibía.
en un mundo y en el otro, igual, ni más ni menos. Pero como ahora todo es lo contrario, todo es fingir que hubo tolerancia, tal, y subrayar esos momentos de tolerancia, esos momentos de reconciliación, de tal y cual, que está muy bien porque corresponde a lo que hoy es políticamente correcto, pero no a lo que era políticamente correcto en esa época. O sea, incluso el rey Alfonso X el Sabio, tres siglos después, el rey de las tres culturas, él sí, el que creó la Escuela de Traductores de Toledo, etcétera, etcétera. O sea, probablemente el rey más tolerante que haya habido en todo el panteón cristiano durante los 8 siglos de Reconquista, dejó escrita en su relato histórico, en su crónica histórica, que su misión era recuperar el territorio de la península de Hispania para la cristiandad. Incluso él, o sea, que es que, y por parte musulmana, todavía hoy los islamistas más radicales reivindican al Andalus, es decir, España, no solo Andalucía, sino España, al Andalus como una parte de la UMA, del territorio musulmán, que algún día tendrán que recuperar, porque es suyo. O sea, que es que esto de la convivencia y tal y cual es una falacia, es un camelo. Hay a quien le gusta decirlo y tal, pero es que no es verdad. Yo siempre digo que mis novelas son máquinas del tiempo, que yo intento construir una máquina del tiempo, embarcar en ella al lector y transportarlo a vivir una aventura conmigo en otro tiempo y en otro lugar, ¿no? Tiene que parecer, o sea, tú tienes que ser capaz de contar una historia de manera que el lector se introduzca en esa historia y vea lo que pasa, como si estuviera en el cine, ¿no? Para mí eso es el mérito de una novela. Así que, claro, te tienes que documentar sobre cómo se hacen las campanas y cómo se maneja el bronce y cómo se hacen las lámparas y para poder contarlo de manera que el lector lo vea, lo visualice mientras lo está leyendo, ¿no? Lo evoque. Bueno, es que la involución que tuvo la ciudad de Córdoba tenía todo eso que yo pongo en la novela. O sea, esto no son datos que yo me invente, son Claro, pero datos yo digo, de ¿y dónde censos está de la todo época. eso? Bueno, Con ha el tiempo se desaparecido, perdió. es que estamos hablando del siglo X y ahora estamos en el XXI. Todo eso se fue perdiendo. O sea, Córdoba llegó a su momento de máximo esplendor con Almanzor y después de Almanzor, como iréis viendo, cayó en un declive rapidísimo. Pero fuimos a menos, para atrás. Bueno, No llegamos a mantener todo eso que habían no, hecho. pero claro que no. Es que las ciudades, también Roma, en la época imperial, vivió un momento de esplendor máximo que luego retrocedió y en el año 1000 Roma era un villorio. Mientras Córdoba era equiparable a Constantinopla, era la mayor urbe de Occidente, Roma era un villorio. Y otras ciudades, y París lo mismo. O sea, Córdoba era infinitamente más próspera y más desarrollada que París o que Londres o que Roma. Pero luego cayó en un declive rapidísimo. Bueno, el palacio de Medina Al-Zahira, el de Almanzor, fue destruido unos años después de la muerte de Almanzor, muy pocos años, pero que no quedó piedra sobre piedra, fue arrasado por los bereberes, o bereberes, como los queráis llamar, arrasado, no dejaron piedra sobre piedra, ni los estanques de los peces, ni las fuentes de mercurio, ni nada de nada, lo arrasaron y no quedó absolutamente nada. Y Córdoba cayó en un declive y se fueron cayendo los baños y se fueron cayendo ahora le quedan las murallas exteriores y muy poquito más, porque fue cayendo en el declive imparable pues prácticamente hasta el siglo XX. Esa conexión está en la documentación que he consultado. A ver, el libro del Apocalipsis dice lo que dice, esas citas son textuales del libro del Apocalipsis de San Juan. Y a Almanzor lo llamaron azote de Dios, los cristianos. Y bueno, a ver, no hay ningún documento que diga que nadie asociara a Almanzor al demonio, pero sí es verdad que en ese tiempo, en ese momento, se apeló mucho al milenarismo, es decir, se leía el Apocalipsis en todas las iglesias, eso sí que está documentado, y se consideraba que había llegado el fin del mundo, que se terminaba el mundo. Y ya la hilazón entre una ceifa de Almanzor, es decir, ver venir a un ejército gigantesco lleno de maquinaria de guerra, de soldados, de guerreros y tal, que hacen tierra quemada, que profanan nada más y nada menos que el sepulcro del apóstol. Bueno, las reliquias no las profanaron, pero incendiaron la basílica, incendiaron la ciudad y arrasaron la ciudad,
pues hombre, yo supongo que más de uno y más de dos harían la hilazón entre esto es el fin del mundo, esto es el apocalipsis, esto es lo que nos cuenta el apocalipsis, este es el demonio que ha sido desatado de su cadena. A ver, en una novela histórica, bueno, efectivamente, pues, por ejemplo, lo que contaba antes del convento, ¿no? Del ataque a ese convento al que menciona la priora, eso está en los documentos. Hay algunas cosas que son totalmente reales, otras totalmente de ficción, y luego hay muchas que están ahí a medio camino, ¿no? Que no son literal, no es el infanzón de Astorga, pero podría ser cualquier otro infanzón de Frontera. Hubo muchos, ¿no? Entonces, bueno, eso es la máquina del tiempo, eso es la novela histórica, ¿no? Sí. O sea, escribir algo contemporáneo no me atraería ni lo más mínimo. Me parece, o sea, el escenario en el que estamos ahora mismo, el escenario histórico en el que estamos, me parece absolutamente cero inspirador. De modo que me interesa muchísimo más la historia y concretamente la Alta Edad Media, la Alta Edad Media, que el momento actual. Me parece mucho más inspirador. Este tiempo que estamos viviendo me parece de una grisura verdaderamente desoladora. Sí. Bueno, pues empiezo a pensar hasta que termino unos 2 años, 1 año y 8 meses, año y 9 meses más o menos. Más o menos. Pero por novela, sí. Por novela. Pero trabajando mucho, ¿eh? Ya me lo imagino. Mucho. Sí, sí. Lo que pasa es que no me puedo dedicar solo a eso. Si me pudiera dedicar solo a eso, pues probablemente tardaría menos. Pero teniendo que compatibilizar con el periodismo y tal, pues bueno, hay que ser muy eficiente el tiempo que tengo. Lo más fácil sería decirte que con Alana de Coaña, pero no, pero es una, pero no es la única. También con Braira de Fanjaula, que ahora que hablabais de Imperator, me siento muy identificada. Y Braira aparece en 2 de mis novelas, en Imperator y en Un reino lejano, y me siento muy, muy identificada con ella. Me gusta mucho el personaje, me fascina, pero me fascina absolutamente el personaje de Uma, de la madre de Alana. Alana, qué bonito. Me gusta mucho ese personaje. Me gusta mucho el personaje de Naya, la madre de Uma, mucho. Y además, mira, a esa le puse miasma, pobre. Pero miasma en una época en la que no había corticoides para tratarse. El asma, cuando te da un ataque de asma, si no tienes corticoides, los pasa realmente canuta. Bueno. Y a la pobre Uma le puse miasma, sí, la condené a ser asmática. Es que mis personajes femeninos me parecen mucho todos y de una forma u otra y les tengo a todos mucho cariño, ¿no? Muy difícil de cantarme.